Buenas noches, doctor Andrés Sigüencia. Somos el grupo H. Nosotros hablaremos sobre el caso hipotético sobre el señor Salvador Ortega como el fallecido, la señora Beatriz Riva como el cónyuge vivo y los hijos Andrés, Lucía y Manuel. En este caso nos servirá para el análisis jurídico de las sucesiones. Utilizaremos conceptos del derecho sucesorio y el Código Civil para resolver las situaciones en cada uno de los puntos como el tipo de sucesión, el desglose de los acervos, la distribución del patrimonio del causante. En este caso, la sucesión intestada, en primer término, para que opere de derecho de representación, es necesario que la sucesión del causante sea intestada, según el artículo 994 del Código Civil. Si el testamento sí existe, pero es declarado nulo o ineficaz por falta de requisitos legales, incurriendo en un vicio de nulidad, acorde al artículo 1021. La ley llama a la sucesión a los descendientes, ascendientes, cónyuge vivo, el adoptado y el Estado, según el artículo 1023, porque la ley recurre a las normas de la sucesión intestada para resolver quiénes son los que deben suceder al causante, según palabras del doctor Fabián Elorriaga. Compañero Braya, ¿nos puede hablar sobre la distribución del patrimonio del causante? Claro que sí, para eso me voy a remitir a lo que son el acervo común. En este caso, teniendo en consideración lo que dispone la ley, el acervo común considera todos los bienes que tuvo don Salvador al momento de su muerte, como tal una hacienda, un departamento, tres vehículos, dando en total de un acervo total de $280.000. Luego, como acervo ilíquido, incluye el acervo común, las donaciones, estudios y ayuda a sus hijos, el resto, las deudas, gastos médicos, gastos funerarios, teniendo un total de un acervo ilíquido de $382.000. ¿Esto por qué? Porque es el patrimonio bruto, las donaciones y se resta deudas y gastos. El acervo líquido como tal es el acervo común, menos deudas, menos gastos funerarios, menos gastos médicos, dando un acervo líquido final de $252.000. ¿Esto por qué? Porque es lo disponible para repartir después de pagar todas las obligaciones. Como segundo acervo imaginario tengo en consideración la suma de el acervo imaginario, del acervo líquido, más la donación, más de estudios y más de ayuda, dando $382.000. Para esto saco la parte de la una cuarta parte de libre disposición, que es $95.500. La mitad de mejoras, que es $143.000 con 250. La legítima, que es $191.000. Y la primera de acervo imaginario, que en este caso es lo que recibieron en vida y la diferencia que les falta por recibir. Para Andrés recibió en vida $30.000 y diferencia por recibir es $97.333 con 33 centavos. Lucía recibió $80.000, diferencia por recibir $47.000 con $333 con 33 centavos. Y Manuel recibió $20.000, diferencia por recibir $107.000 con 333 con 33 centavos. Luego, para el cónyuge subsistente, en este caso doña Beatriz, como tal, la ley dispone que dispone del 50% del patrimonio total, pero como en el caso no se detalla de dónde provienen los bienes, se tiene entendido que dispondrá de acuerdo a la ley. Ahora, mi pregunta o mi inquietud es acerca para mi compañera de las colaciones. Quisiera saber cómo lo resuelve. La colación es un mecanismo jurídico que busca equilibrar la herencia entre los herederos forzosos, en este caso entre los hijos. El artículo 1229 del Código Civil ecuatoriano señala que estos pueden efectuarse en especies o en dinero. El autor Manuel Somarriba señala de que este crédito actúa en contra del legitimario que recibió más en vida, ajustando de esta manera su porción de tal forma que sea igualitaria para los demás herederos. En el caso analizado, este mecanismo se aplica puesto que don Salvador no trató de forma justa a sus hijos. Por tanto, estas donaciones se sumarían de manera ficticia al acervo, tal y como lo explicó mi compañero, ajustando así las cuotas previas que recibieron los herederos. Ahora, otro tema importante es el tema de los derechos del cónyuge sobreviviente. En este caso, doña Beatriz tiene el derecho del 50% de la porción conyugal según lo estipulado en el Código Civil en el artículo 1001, numeral 4, el cual estipula que esta porción debe ser obtenida antes de la división de la herencia como tal. Para finalizar este apartado, debemos tomar en consideración que si ella desea reclamar su porción complementaria, este debe de poseer bienes de un valor inferior a la porción conyugal como tal, o también renunciar el derecho a sus gananciales. Compañero José, mi inquietud en este caso es, ¿la hermana entraría en este testamento? Bueno, don Salvador estaba casado bajo sociedad conyugal y tuvo tres hijos. Por tanto, los herederos forzosos son su cónyuge y sus descendientes.
Dado que don Salvador tiene tres hijos vivos y por tanto no existe defecto de descendientes, la herencia no pasa a los hermanos, como en este caso pretende la hermana del causante. Además, la nulidad del testamento no genera una sucesión mixta, ya que esto ocurre cuando parte de la herencia se difiere por testamento y otra parte por ley, lo que no sucede que implica su inexistencia jurídica. Así lo señala la doctrina de Enrique Herrera, que dice que el testamento nulo no produce efecto alguno. No se trata de una disposición incompleta ni parcialmente ineficaz, sino de un acto inexistente desde el punto de vista jurídico. Bueno, en conclusión, don Salvador Ortega fallece sin un testamento válido, lo que activa la sucesión intestada. Los herederos son sus tres hijos y la señora Beatriz Rivas, la cual tiene derecho a reclamar su porción conyugal complementaria. Además, las donaciones realizadas en vida por don Salvador a sus hijos deben ser objeto de análisis bajo el principio de colación. Finalmente, la masa hereditaria se determina restando las deudas y cargas hereditarias del total del patrimonio. A partir de esta masa se distribuye la herencia conforme a los derechos del cónyuge y de los hijos. Eso es todo lo que tenemos que decir en base a este caso. Muchas gracias.